Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Rosendo Santiago estaba sentado en su despacho, apoyado cansadamente con la espalda rígida de tanto tiempo de pie contra el pequeño sofá acolchado. La operación había durado más de 6 horas. Al principio todos pensaron que el chico, que había llegado con una horrible herida de arma blanca, simplemente no sobreviviría. Sin embargo, Rosendo era lo suficientemente profesional como para no dejar que eso ocurriera. Después de todo, Santiago no era considerado un especialista de primera por nada, uno de los pocos del país que asumía las tareas más aparentemente insuperables. Aquí, según todos los indicadores de riesgo disponibles, la posibilidad de salvar al paciente se reducía tal vez a 0. Se había perdido demasiada sangre y tiempo por el camino, pero Santiago no solo consiguió salvar la vida del chico, sino que logró suturar la herida de modo que la cicatriz no solo no estropeara su aspecto, sino que incluso lo hiciera más brutal. Durante un juego de recreación de batallas, en el que se representaban combates medievales con espadas, el futuro paciente tuvo la mala suerte de caer sobre su propia arma, y casi de cara. El cuello y toda la mejilla derecha del tipo estaban gravemente cortados. Las arterias y los nervios salieron milagrosamente ilesos de la hoja del sable reconstruido. Los especialistas de la ambulancia que lo llevaron directamente a la clínica privada donde trabajaba Santiago eran muy conscientes de que en un hospital normal no habrían tenido tiempo de ayudar al chico. Rosendo era, en los círculos médicos, casi una leyenda viviente. Así que a los médicos solo les quedaba esperar que el cirujano pudiera obrar otro milagro. Y así fue. Pero pocos podían imaginar cómo se le podían hacer tales milagros a un cirujano tan brillante. Rosendo solo tenía 47 años, pero a veces se sentía como un hombre centenario cuando se enfrentaba a un caso verdaderamente difícil. El hombre invertía no solo sus habilidades profesionales, sino absolutamente toda su fuerza moral en salvar a un paciente así. Por eso a veces le llamaban Arcángel, aludiendo a cierto poder místico en las manos del cirujano en el momento en que otro paciente grave era llevado a su mesa. Santiago luchaba por todas las vidas humanas hasta la última y nunca se fijaba en la situación material de los pacientes. Rosendo tenía en su haber decenas de vidas salvadas. Además, acudía a menudo a la base de formación de jóvenes servicios de urgencias y daba allí conferencias sobre primeros auxilios en situaciones extremas. Por ello, los compañeros de Santiago le respetaban inmensamente y a veces se asombraban de su eficacia. Si era necesario, el cirujano podía permanecer en la clínica las 24 horas del día, controlando el estado del paciente en cuestión. Esto no significaba, sin embargo, que Rosendo fuera una especie de robot viviente. Al contrario, su lado emocional estaba tan desarrollado como el intelectual. Y así, el especialista tenía a veces una dificultad increíble para no dejarse imbuir de sentimientos por personas cuya vida, por voluntad del destino, dependía por completo de sus actuaciones médicas. El cirujano ha absorbido su amor por la medicina con la leche materna. Los padres de Santiago trabajaban como médicos en el hospital comarcal y su padre también participó en varias operaciones especiales en la zona de guerra como médico militar de campaña. El padre y la madre de Rosendo han trabajado como médicos toda su vida. Laurencia Flores, la madre de Rosendo, trabajó media vida como cirujana plástica, pero no privada, sino pública. Corregía defectos de las personas adquiridos en diversas situaciones traumáticas o debidos a cambios hereditarios en sus cuerpos. Cuando la genética de repente jugaba una mala broma a las personas y tenía un impacto extremadamente negativo en su aspecto. Laurencia Flores trabajó hasta que le diagnosticaron artritis adquirida en las articulaciones de la muñeca. Cada día le resultaba más difícil sostener los instrumentos quirúrgicos y no podía permitirse arriesgar la salud y la vida de sus pacientes. Por ello, se jubiló voluntariamente en cuanto le diagnosticaron esta penosa enfermedad. Santiago, desde que tenía uso de razón, simplemente había admirado a sus padres. Así que nadie se sorprendió especialmente cuando después de la escuela, él también decidió dedicar su vida a la medicina.
Afortunadamente, su padre y su madre le habían inculcado desde pequeño los conceptos y valores morales adecuados, en particular, la capacidad de respetar y aceptar cualquier vida humana, por mucho dinero que tuviera en el monedero el dueño de esa vida. En muchos sentidos, este enfoque afectó a la actitud del joven Rosendo hacia el dinero. Nunca buscó la riqueza ni la prosperidad material, se contentaba con lo que ya tenía. Contento con lo estrictamente necesario, el joven Santiago había aprendido a no dividir a sus pacientes en ricos y pobres. Si un hombre necesitaba ayuda de inmediato, por pobre y desamparado que fuera, Rosendo se la proporcionaba, y lo hacía sin ningún desprecio por esa persona. Este planteamiento chocó un poco a sus colegas de entonces. Santiago, que al principio trabajaba en un hospital urbano ordinario, no tuvo en cuenta la opinión del director del hospital cuando en mitad de la noche a veces recibían a pacientes sin papeles ni lugar de residencia. Sin embargo, al joven cirujano esto no le preocupaba lo más mínimo, y a pesar de los reproches del director del hospital, intentaba hacer todo lo posible para que al cabo de un tiempo esos pacientes pudieran salir del hospital sanos y, como se suele decir, por su propio pie. Santiago no era querido en el hospital porque Rosendo nunca aceptaba sobornos por principio. El hombre tenía su propio código de honor, donde esta regla estaba escrita en blanco y negro. Había visto demasiados casos en los que padres ricos con hijos jóvenes e imprudentes habían puesto literalmente enormes fajos de dinero en manos del médico jefe y de algunos otros médicos, solo para que su negligente hijo o hija recuperara el conocimiento tras una monstruosa sobredosis. O a la inversa, deseaban comprar una plaza en la lista de espera para un trasplante de órganos vitales, mientras otras personas corrientes tenían que esperar su turno durante años. Todo esto provocaba el asco indisimulado de Santiago, pero aún más repugnantes le parecían los propios médicos que no tenían reparo en aceptar esos sobornos, anteponiendo así una vida a otra. Todo esto se lo había dicho una vez el cirujano a un viejo conocido y antiguo colega que llevaba varios años en la práctica privada. En aquella ocasión invitó a Rosendo a un café y ahora escuchaba con interés su opinión sobre los especialistas corruptos. Esa es la noticia, Venancio, se quejó Rosendo a sus amigos sobre sus colegas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que hay casos así en casi todos los hospitales, y nosotros trabajamos en la capital, representamos, por así decirlo, la cara de la medicina, y me avergüenzo de ellos, y no puedo entenderlos. Sí, ¿qué hay que entender, Rosendo? Venancio sonrió tristemente a su amigo. La explicación es sencilla, necesitan el dinero, y eso lo dice todo. Ya sabes lo que son los sueldos en el sector público. De todas formas, no hace falta que te lo explique. Básicamente por eso me hice médico privado. Claro que tuve que pedir un crédito, pero ¿qué se le va a hacer? Hoy en día ningún negocio decente se hace sin préstamos, y mucho menos una clínica privada. Solo el equipamiento cuesta muchos millones, y además hay que pagar impuestos. Los dos hombres hablaron un poco más sobre la sanidad moderna, y de repente su antiguo colega le propuso a Santiago que se viniera a trabajar con él. A Rosendo le sorprendió la oferta. No sé qué decir, Venancio, dijo Santiago vacilante. Trabajar en una clínica privada no es lo mismo que trabajar para el gobierno. Su nivel de exigencia es más estricto. Venancio se limitó a sonreír socarronamente a su viejo amigo. Las normas son más estrictas, tienes razón, pero tú tienes una educación excelente, ¿no? Toda la capital ha oído hablar de tus logros. ¿Qué sentido tiene mantener a un especialista tan valioso con raciones de hambre en un hospital público? Créeme, la jornada laboral aquí no es diferente de la que tienes ahora. La única diferencia es que los pacientes saben a dónde van y que tienen que pagar por una visita. Por eso no hay sobornos, porque ya está todo pagado. Todo está en el recibo, ¿sabes? Por lo demás, los mismos pacientes, los mismos problemas, solo que en lugar de un soborno hay un precio concreto. Rosendo negó con la cabeza. ¿Y el pueblo llano? Venancio inclinó la cabeza comprensivamente mientras cortaba con confianza la magdalena servida en un plato blanco. Sinceramente, no nos las dan muy a menudo. Sin embargo, y se llevó con confianza un trozo de postre a la boca, regándolo con un gran sorbo de bebida de sabor oscuro. Nuestra clínica tiene un cupo especial para este caso. Por ejemplo, si todos los hospitales están ocupados
o si el paciente no puede ser transportado y hay riesgo de muerte prematura, estos pacientes no son enviados por defecto, no tienen que pagar nada. Tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, sin cargar económicamente a la persona. Interesante filosofía, dijo Santiago pensativo. Deberías pensarlo durante una semana, Rosendo. Llámame si te lo piensas. Te daré mi tarjeta. Necesitamos especialistas de tu nivel. Te prometo un buen sueldo. No somos desconocidos. Los conocimientos que tienes valen su peso en oro. Sí, y tienes una intuición médica dada por Dios, que es muy rara hoy en día, créeme. Sería un pecado que desperdiciaras tu talento en años de trabajo en un hospital de mala muerte. Santiago recordó aquella conversación muchas veces después. En cierto modo, Venancio había tenido razón. Si no hubiera acudido a él entonces, no se sabía qué sería de su profesionalidad ahora. De hecho, podría ser que el entonces joven cirujano hubiera pasado los mejores años de su vida laboral discutiendo sin parar con los corruptos gestores de aquel hospital de ciudad. No hace mucho, el hombre vio un gran reportaje en internet sobre el cierre de aquella malhadada institución y la detención de su director. Una vez más, la intuición de Rosendo fue acertada. Resultó que, desde hacía algunos años, el director del hospital comerciaba ilegalmente con órganos de donantes extraídos ilícitamente a pacientes fallecidos. Cuando la cara de su antiguo jefe apareció en cámara, Santiago se indignó. Ahora Rosendo llevaba más de 15 años trabajando con éxito en la clínica de su amigo, y durante todo ese tiempo atendía periódicamente a ciudadanos absolutamente corrientes y absolutamente gratis. En esta parte del trato, Venancio no le mentía. Existía un cupo, y Santiago tenía la suerte de salvar a mucha gente buena. Si profesionalmente Rosendo tuvo más que éxito, la vida personal del hombre, por desgracia, fue todo lo contrario. Su mujer le había abandonado hacía 5 años, cuando ya no le era posible ocultar a su marido sus numerosos adulterios. Trabajando como relaciones públicas para una gran empresa de medios de comunicación, Olga ayudaba a menudo al director de la clínica, el mismísimo Venancio, en la preparación de anuncios y ruedas de prensa para aumentar el prestigio de su institución entre el público laico. Al principio, el propio Rosendo incluso se alegró de esta iniciativa de su esposa. Cuantos más patrocinadores y mecenas pudieran atraer, mayor sería la cuota, dentro de la cual Santiago podría salvar a la gente corriente. Sin embargo, los problemas llegaron cuando no se esperaban. Muy pronto, Rosendo empezó a notar que su mujer se quedaba demasiado tiempo en las reuniones de negocios y en las llamadas comidas de empresa. Periódicamente, la mujer dejaba de pasar la noche en casa o llegaba incluso más tarde que el propio Santiago, y al mismo tiempo no siempre estaba sobria. Olga respondía a todas las preguntas de la misma manera. Estaba ocupada. O ella respondía, cariño, ha sido una reunión muy difícil, ha sido horrible, así que me fui con las chicas del departamento financiero a un café a relajarme, solo me tomé un par de copas. Esto duró 3 años, durante los cuales Rosendo tuvo que soportar la ausencia ocasional de su mujer y como consecuencia una comida caliente. Se resolvió de forma bastante inesperada. Un día, el cirujano estaba de guardia tras otra larga noche en vela. Olga, en ese momento no estaba en casa, y su teléfono le decía constantemente a Rosendo a través del contestador automático que su mujer no estaba disponible en ese momento. Caminando por el departamento de fisioterapia, de repente oyó una voz familiar procedente de la habitación de la residente. Al oír risas y besos, Rosendo se sorprendió al reconocer la voz de su mujer. Rápidamente recorrió la distancia que le quedaba hasta la habitación del residente. Santiago abrió la puerta con un brusco movimiento. Lo primero que llamó la atención del cirujano fue una mesita de cristal, sobre la que había una botella de vino y 2 copas bellamente dispuestas. Al lado había un plato de queso y una caja de bombones abierta. Una de las copas tenía restos de carmín, un color que a Santiago le resultaba dolorosamente familiar. «¡Rosendo! ¿Qué haces aquí?», oyó el grito indignado de su mujer al segundo siguiente. El cirujano miró lentamente a su mujer semidesnuda, cubierta vergonzosamente por una bata blanca. A su lado estaba sentado un joven fisioterapeuta desconcertado, con el que Rosendo se reunía periódicamente en la cantina y comentaba las últimas novedades del mundo del deporte.
Ambos eran muy aficionados al fútbol y al hockey. El joven bajó los ojos avergonzado, pues no tenía sentido decir nada ni excusarse. «¿Qué hago yo aquí, Olga? En realidad, Nicolao y yo», señaló con la cabeza al fisioterapeuta. «Los dos trabajamos aquí. ¿Y qué has estado haciendo con él todo este tiempo?» «Nicolao, ¿por qué estás callado como un pez?». Olga empujó con el hombro a su amante, repentinamente entumecido. «Dile algo». «Olga y yo llevamos saliendo mucho tiempo, pero no queríamos molestarte innecesariamente. Ya tienes suficientes problemas en tu trabajo. Cada día es estresante». El fisioterapeuta se llevó la mano a la camisa y trató de abrocharse los botones con dedos temblorosos. Rosendo se limitó a sonreír amargamente. «Todos los días son estresantes», repitió las últimas palabras del chico. «Eso está claro. Ahora, Nicolao, prepárate para ir a trabajar. Vendrá el encargado y tú con ese aspecto. No es bueno. Olga, hablaremos contigo en casa y por favor, sé puntual esta noche». Dicho esto, Rosendo salió en silencio de la sala de espera bajo la mirada ceñuda de su infiel esposa, dejando que ella y su amante se arreglaran sin miradas indiscretas. Por la noche, a la pareja le esperaba una desagradable conversación en casa. Para gran disgusto de Olga, Rosendo no montó una escena ni la escandalizó. Solo quería saber por qué su mujer había decidido de repente que estaría mejor con otro que con él. Por supuesto, se sintió tremendamente ofendido y dolido. Al fin y al cabo, este tipo de traición duele mucho. «¿Por qué? ¿No tienes ni idea?», le preguntó su mujer en tono burlón. «A veces me parece que no te importa si estoy en casa o no. Estás tan concentrado en tu trabajo que no te fijas en nada de lo que te rodea, y yo necesitaba tu atención, ¿sabes? Amor, como quieras. Ni siquiera sabes si me amas. Nunca me quisiste. Pero al menos recuerda que tuvimos un aniversario de bodas la semana pasada, ¿no? Y todavía no soy vieja, Rosendo. Y Nicolao, de todas las personas, me hizo sentir así. ¿Sabías que él y yo llevamos juntos 3 años? Santiago sintió que una frialdad glacial se apoderaba de sus manos entrelazadas sobre el regazo. Miró lentamente a Olga. «¿3 años?», volvió a preguntar con voz ronca. «¿Y has estado callada todo este tiempo? ¿Pero por qué, Olga? ¿Por qué?». Su mujer se limitó a agitar su rubia cabellera con disgusto. «Sí, porque sí, Santiago, porque esperé hasta el último momento a que tal vez sospecharas algo, a que te pusieras celoso de mí. Al fin y al cabo, tenía la esperanza de que aún pudiéramos tener un hijo». La mujer se apartó rápidamente una sola lágrima de la mejilla. «Pero tú debes estar sin hijos, agotado por tus operaciones, trabajas las 24 horas del día, no puedes prestar atención a tu mujer». El tema de tener hijos juntos siempre ha sido un punto delicado para Santiago. Desde hace casi 20 años que la pareja vive junta. Han intentado periódicamente tener hijos, pero nada ha funcionado. Ni siquiera la fecundación in vitro, a la que Olga se sometió hasta 4 veces, sirvió de nada. La mujer seguía culpando a su marido de lo sucedido, insinuando la incapacidad del hombre para tener hijos. Sin embargo, no se sometió a ningún examen y no se encontró ningún problema especial. En cuanto a Olga, se resistía enérgicamente incluso a la idea de que algo pudiera irle mal. Sorprendentemente, sus pruebas tampoco mostraron nada especial, así que había algo más detrás de la falta de hijos de la pareja. ¿Has pensado alguna vez que no has podido concebir en todos estos años solo porque puede haber entre vosotros una banal incompatibilidad fisiológica?, le preguntó una vez a Rosendo un médico que le estaba observando. ¿Qué quiere usted decir? El cirujano no acababa de entender. ¿Está diciendo que no somos el uno para el otro? No exactamente, advirtió al atribulado hombre. Verá, a veces ocurre que los cónyuges se quieren, pero no tienen hijos. Y no porque tengan problemas psicológicos en la familia, aunque tampoco se excluye esta opción. Es porque sus cuerpos no reaccionan físicamente entre sí de la manera necesaria para crear descendencia. La naturaleza como que insinúa a la gente que es mejor no intentarlo. Lo sabe. De todos modos, no saldrá nada bueno. Tu cuerpo y el de tu mujer pueden configurarse de forma muy distinta desde el principio. Es imposible, por así decirlo, sincronizarlos. Rosendo salió de la clínica aquel día sumido en sus pensamientos. Tal vez hubiera algo de verdad en lo que había dicho el especialista.
Olga y él nunca se habían amado de verdad. Y si no había amor, ¿por qué iba a haber hijos en la familia? Rosendo no dijo nada a su mujer, y por la noche escuchó sus reproches y su insatisfacción. Fue a partir de entonces cuando su mujer empezó a interesarse de forma tan activa por la clínica en la que trabajaba, y cada vez se demoraba más en las reuniones en su despacho. Tras relativizar los tiempos, Santiago se dio cuenta de que Olga le estaba diciendo la verdad. Le engañaba desde hacía algo más de 3 años. «Ya me he decidido, Santiago», dijo la mujer con voz temblorosa. «Mañana haré las maletas y me iré a vivir con Nicolao. Nos divorciaremos en cuanto lleguen los papeles de la división de bienes. Y no te preocupes, no reclamaré tu casa de campo. Allí te tomas tus propios tomates». La voz áspera de su mujer trajo al cirujano de sus recuerdos al momento presente. Rosendo sabía bien que a Olga nunca le había gustado trastear con semilleros y escardas. Así que se tomó lo que dijo su mujer con cierta ironía. «Sabes, a lo mejor tienes razón», dijo finalmente Rosendo. «Llevamos muchos años juntos y nunca hemos sido felices. Haz lo que quieras. Espero que con Nicolao encuentres la felicidad que tanto has esperado». La mujer cumplió su promesa y se marchó al día siguiente. Sin embargo, no consiguió su ansiada felicidad de mujer. Al cabo de un par de meses, Nicolao abandonó la clínica y se trasladó a otra ciudad por motivos desconocidos. Naturalmente, Olga fue la última en enterarse. Por aquel entonces, Rosendo y ella ya habían vendido el piso que compartían, y Santiago utilizó el dinero del divorcio para comprarse un bonito pisito cerca de donde trabajaba. Le regaló el coche a su mujer y ahora va andando al trabajo, creyendo que es lo más saludable. Olga, tras la repentina traición de Nicolao, ha intentado hacer las paces con Rosendo. Sin embargo, Santiago no tenía ningún deseo de reconciliarse. Al final, la propia exmujer pidió a sus jefes un traslado a la capital del norte para alejarse de los malos recuerdos e intentar empezar la segunda mitad de su vida con borrón y cuenta nueva. Rosendo, por su parte, también vio el inesperado divorcio como un nuevo intento de mejorar su vida. Ahora que ya no le agobiaban las constantes preocupaciones por su exmujer, podía concentrarse plenamente en el trabajo que le gustaba. Sumergirse en la rutina del médico había ayudado en cierta medida a curar la herida espiritual de Santiago. Cada día, salvando vidas, era como si el cirujano intentase demostrarse a sí mismo que aún era capaz de hacer algo bueno por el mundo, y aquel resentimiento contra una sola mujer no sería capaz de borrar todo lo bueno que aún quedaba en su vida. A veces, sin embargo, cuando regresaba a su piso vacío, Rosendo experimentaba un agudo ataque de soledad, sumergiéndose sin darse cuenta en las profundidades de la memoria. Sentado al atardecer, frente a la ventana abierta de par en par, el médico rememoraba los días de su época de estudiante, aquella época dulce y a la vez amarga, en la que había amado y había sido amado por una hermosa muchacha, que había proporcionado al estudiante muchos momentos felices y emocionantes. Sin embargo, aquellos días quedaron atrás y ahora para Santiago la práctica de la medicina es toda su vida. La clínica se convirtió en su casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo. La otra mitad del día prefería pasarla con su fiel perro, Chaplin, que se convirtió en un verdadero desahogo emocional para él. Rosendo recogió a Chaplin cuando aún era un cachorro. Lo encontró en un callejón cuando volvía del trabajo. El pequeño cachorro gimoteaba con fuerza. Hacía poco que había abierto los ojos, pero lo habían dejado solo. Santiago sintió pena por el cachorro y decidió quedárselo. Al principio incluso tuvo que alimentarlo con un biberón de leche, pero pronto el cachorro creció y empezó a comer comida normal para perros, lo que alivió la vida de su siempre ocupado dueño. A menudo se burlaban de Santiago en su trabajo, diciendo que por fin había tenido su hijo en su vejez, aunque con rabo y 4 patas. Santiago bromeaba diciendo que entendía demasiado. Ahora tendría un amigo fiel que no le dejaría estar triste. Chaplin creció como un perro duro y guapo, con un pelaje vistoso y un gran collar de piel, que en cierto modo recordaba a la raza husky. Los grandes ojos marrones de su hocico tenían un borde negro. Este rasgo
que le hacía parecerse al actor británico Charlie Chaplin, le había dado su apodo cuando era cachorro. Todas las tardes o mañanas, dependiendo de si Santiago estaba de servicio o no, el perro saludaba al hombre con alegres ladridos y el movimiento de su frondosa cola. Chaplin reaccionaba muy sutilmente al estado de ánimo de su amo. Siempre adivinaba cuándo merecía la pena acercarse a él para jugar y cuándo debía callarse y dar un descanso al cansado cirujano. Santiago adoraba a su compañero de cuatro patas. Parecían entenderse sin necesidad de palabras. En su tiempo libre solían pasear por el parque central de la ciudad, y muchos dueños de perros les saludaban invitándoles a unirse a ellos. Un día, mientras paseaba por la ciudad con Chaplin en su día libre, Santiago presenció una escena bastante extraña. Al pasar por delante de la estación de autobuses, Rosendo se fijó en una joven embarazada que hablaba de algo con un taxista. A lo largo de la calle se alineaban conductores que ofrecían sus servicios a precios competitivos, haciendo señas a la gente del pueblo que iba a lo suyo. Santiago nunca habría mirado en dirección a la desconocida de no ser por un pero. La futura madre iba vestida muy pobremente, prácticamente con harapos. La vieja blusa azul estaba muy gastada. La falda larga era un trozo de la tela más barata, a punto de romperse por su endeblez sobre la ya prominente barriga de la muchacha. La imagen se completaba con unas viejas zapatillas de suela plana, obviamente encontradas en un contenedor de basura, y calcetines de jersey de varias longitudes. Un pequeño ramo de claveles descansaba modestamente en las manos de la embarazada. En la cabeza, protegiéndola del húmedo viento primaveral, llevaba un sencillo pañuelo gris. Suplicó entre lágrimas a uno de los taxistas que la llevara al lugar que le habían indicado, al lugar que el cirujano no podía oír, pero a todas sus súplicas los taxistas respondían más o menos lo mismo. Escucha, muchacha, no te metas con la gente honrada que gana dinero. Ya te lo he dicho, solo por una cierta cantidad de dinero, nada menos. ¿Entendido? El hombre de acento oriental estaba evidentemente molesto por la insistencia de la reticente dama. Pero yo no tengo tanto dinero. Ella casi lloraba. Por favor, lo necesito de verdad, ¿sabe? Puede que pronto no pueda llegar a ninguna parte. La mujer embarazada miró al conductor, acariciándose suavemente el vientre que sobresalía por debajo de la falda. «Mario, ¿qué haces con estos vagos?», se les acercó el otro conductor. «¿Hay algo que no entiendas, sarnosa? ¿Quieres salvar a tu hijo?». La chica se quedó estupefacta ante aquella grosería y se limitó a asentir con unos ojos enormes. «Ahora vete de aquí». El hombre se inclinó sobre ella, acercándose de forma amenazadora. Santiago se acercó rápidamente a la mujer embarazada, bloqueándola con la espalda del insolente conductor. Chaplin ladró con fuerza, obligando al hombre a retroceder. Hombre, ¿qué quieres? Nada, respondió Rosendo con calma. Deja de amenazar a la chica o llamaré a la policía, y haré que dispersen a toda tu partida en un instante. El conductor se limitó a levantar las manos en un gesto conciliador. No quiero problemas. Santiago se dio la vuelta para mirar a la embarazada, sacó la cartera de la chaqueta y sacó dinero. Se lo entregó a la asustada chica. Toma, cógelo. Veo que realmente necesitas estar en ese lugar. Mario te llevará sana y salva, ¿verdad, Mario? El cirujano miró sombríamente al conductor de aspecto oriental, que un minuto antes había intentado deshacerse de la mendiga. Claro que sí, claro que lo haré. ¿Por qué no? Siéntate, muchacha, y ponte cómoda. El conductor intentó sonreír débilmente, pero no se le daba muy bien. ¿De verdad es para mí?, preguntó sorprendida la desconocida embarazada. Dios mío, muchas gracias. Te lo devolveré, te lo prometo. Mándame un mensaje con tu dirección y luego te envío un giro postal. Cálmese, la interrumpió el hombre. No necesito nada de usted. Para mí es poca cosa, y ahora es mucho más importante para ti. El cirujano se sorprendió un poco ante esta sincera expresión de gratitud. Por su parte, había mostrado a la muchacha una simpatía puramente humana, y por supuesto lo había hecho sin miramientos, sin esperar un reembolso. Olfateándose la nariz, la futura madre dijo con voz temblorosa: «Gracias de nuevo. Hoy es un día especial para mí, el cumpleaños de mi madre, así que quería hacerle un regalo».
Avergonzada, miró directamente a los ojos a su inesperado benefactor. Parecía tener unos 20 años. Rosendo respondió: «Por supuesto, tú decides en qué gastar el dinero. Pero por favor, tenga cuidado. En tu situación debes evitar las emociones». Ella sonrió ligeramente y subió al taxi. Mario ya le había abierto la puerta convenientemente. Santiago y su perro siguieron caminando, lanzando una última mirada de advertencia a los taxistas que se habían quedado en la carretera. De camino a casa, el cirujano oyó vibrar insistentemente el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Mirando la pantalla, el hombre asintió satisfecho. Era una llamada de un detective privado que había contratado hacía un par de meses para que averiguara información por su cuenta. «Hola, Rosendo. Soy Victorino Ferrer, de la agencia de detectives Dahlia. ¿Recuerdas?» «Por supuesto», asintió Santiago. Para ser sincero, no esperaba los resultados tan rápidamente. ¿Ha encontrado algo? La voz al otro lado del teléfono rió con suficiencia. «Algo no, pero algo muy interesante, Rosendo. No tienes ni idea de cuánto polvo he tenido que tragar en los archivos de la ciudad y cuántas cartas he tenido que barajar para encontrar la información que necesitas». «Por eso te pagué un anticipo tan generoso, Victorino», replicó Santiago. «Espero que tengas datos concretos». «Sí, te enviaré el archivo. Tiene todo lo que querías saber». Un momento después, el smartphone del cirujano emitió un suave pitido, anunciando la llegada de un nuevo correo electrónico. Al abrirlo, Santiago efectivamente encontró en su interior un archivo de texto en el que se estructuraba toda la información que necesitaba. Los resultados de la investigación se recopilaban al final en una lista aparte. El detective se apresuró a expresar a su cliente lo más importante. «Me temo que tendrá que ir al cementerio. Callejón número 8, fila 26, tercera tumba a la derecha. Allí está enterrada tu primer amor, hace 20 años». Santiago dio las gracias a Ferrer y le aseguró que el resto de sus honorarios serían ingresados en su cuenta lo antes posible. A continuación, el cirujano llevó a Chaplin a su casa, le dio de comer y alquiló un coche discreto, en el que se dirigió al cementerio indicado en el informe. Aquel día el viento era especialmente fuerte. Envuelto en las solapas de su abrigo oscuro, Rosendo deambuló por el cementerio, buscando entre los cientos de lápidas grises la tumba de la mujer a la que solo amaba. Pronto consiguió dar con el lugar adecuado. Para sorpresa del cirujano, la tumba de su amada estaba bien cuidada. Sobre la tumba había flores frescas, un ramo de claveles rojos que, de algún modo, a Rosendo le resultaban vagamente familiares. «¿A ti? ¿Qué hace usted aquí?». Una voz de mujer le llegó desde cerca a Santiago. Cuando se volvió, vio a la mujer embarazada a la que había dado dinero para un taxi esta mañana. La chica llevaba una pesada botella de agua de plástico y un trapo en las manos. Evidentemente, iba a limpiar aquella tumba. Santiago sintió que se mareaba. Sintiendo que el shock estaba a punto de alcanzarle como una ola, el hombre preguntó en voz baja a la mendiga: «Espere, ¿quién es usted? ¿Quién eres tú para esta mujer?». La mujer embarazada miró a Rosendo confundida, dejó la botella en el suelo y se limpió las manos sucias en el dobladillo de la falda antes de contestar. «Esta es mi madre, Lucrecia Torres. Murió hace 20 años, cuando yo solo tenía 2 o 3. No lo recuerdo con exactitud. Tú la conociste, ¿verdad?». Justo entonces, Santiago se dio cuenta de lo mucho que se parecía aquella pobre chica al primer y único amor de su vida. El mismo pelo castaño ondulado que le caía en cascada por debajo de los hombros. Los mismos enormes ojos grises, que tenían la particularidad de adquirir una rara tonalidad azul en los momentos de felicidad. La misma piel blanca como la nieve, casi de porcelana. Rosendo hubiera jurado que era tan suave y aterciopelada al tacto como la de su madre. «¿Y tú, cómo te llamas?», preguntó el cirujano a la muchacha, conteniendo hasta el final la respiración. «Lucha Torres», respondió la joven madre, que seguía mirándolo desconcertada. «Entonces, ¿conocías a mi madre o no?». Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas calientes. Ante sus ojos comenzaron a aparecer dolorosas imágenes de su propio pasado. Había tanta alegría y amor como desdicha y decepción.
Rosendo Santiago había conocido a Lucrecia Torres en la cafetería más corriente. Estaba en quinto curso de medicina y soñaba con ser cirujano cardíaco. Entre clase y clase, Rosendo y sus amigos solían visitar una pequeña pero acogedora cafetería a un par de manzanas de distancia. Fue allí, en la cola de la caja registradora, donde la vio por primera vez. Una chica con una cascada de pelo castaño y unos ojos sin fondo del color de un cielo tormentoso. ¿Quieres tartas?, preguntó Rosendo a la chica que le precedía, mirando con recelo las dos últimas empanadillas que reposaban lánguidamente en la vitrina de pastelería. «Depende de con qué estén hechas», dijo la desconocida sonriendo. «Sí, por ejemplo, con patatas o cebolla y huevos, entonces no. Pero si es de pollo o mermelada, quiero un poco». «Gracias a Dios», Rosendo suspiró aliviado. «Estos son solo con patatas». No pensaba que el destino de los productos de pastelería interesara tanto a los licenciados en medicina, bromeó la bella riendo alegremente. Rosendo estaba escaldado como el agua caliente. ¿Cómo lo sabía?, preguntó el estudiante, sorprendido por la capacidad de observación de la chica. Ella respondió con una sonrisa socarrona. «Bueno, no es un caso complicado. Los médicos soléis a medicina. Si las ventanas no estuvieran abiertas, podríais asfixiaros». La chica volvió a reír, y Rosendo pensó que podría escuchar el sonido de su voz para siempre. Ese mismo día, los jóvenes volvían juntos de clase a casa. El joven Santiago se ofreció a acompañar a la chica hasta su barrio. Lucrecia estudiaba en la universidad como costurera. Sabía mucho de tejidos y de la construcción de siluetas ganadoras en la ropa. Tenía muchas esperanzas de convertirse algún día en una verdadera diseñadora de moda. La alegría y determinación de la chica impresionaron mucho a Rosendo. Pronto no se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente de ella. Afortunadamente, Lucrecia Torres correspondió a sus sentimientos, y el fuego de la verdadera pasión adolescente que todo lo consume brilló entre ellos. A Lucrecia le encantaban las historias divertidas de Rosendo, y deseaba de verdad que él pudiera conseguir todo lo que había planeado para sí en los próximos años. El único punto oscuro en la vida de la muchacha eran sus propios padres. Dio la casualidad de que la futura costurera creció en una familia de alcohólicos. Su madre abusaba demasiado del alcohol. Su relación con el dinero era tan difícil que a veces vendía su propio cuerpo para conseguir unas copas más y algo de comida. La niña no tuvo padre como tal, solo un padrastro, un alcohólico como su madre, pero con una adicción al juego aún más perniciosa. Al final, llegó un punto en el que todo el mobiliario de su piso eran paredes desnudas y un armario vacío. Los padres de Lucrecia lo habían vendido absolutamente todo. Al principio intentó controlar la bebida de su madre e incluso trabajó como ayudante de sastre en un taller local, tratando de inspirar a sus mayores para que volvieran a la vida normal. Sin embargo, Lucrecia pronto se dio cuenta de que a sus padres les interesaba más el alcohol en la mesa y el dinero en el bolsillo para hacer el tonto, y que solo consideraban a su hija como su único sostén económico. La niña no pudo tolerar este modo de vida, y dejó a sus padres para vivir con su abuela, que aceptó a su nieta con calidez. Al igual que Lucrecia, lleva mucho tiempo intentando influir en su caprichosa hija, pero todos sus intentos terminaban de la misma manera. La madre de la niña se mantenía sobria durante un par de semanas, a veces incluso echando a su amante. Luego se derrumbaba y todo volvía a empezar. Rosendo no se enteró de la historia con la familia de su novia durante mucho tiempo. Sin embargo, alguien ya había conseguido hacer llegar toda la información necesaria a los padres del futuro cirujano. Naturalmente, el padre y la madre de Santiago estaban firmemente en contra de que su hijo tuviera contacto con la hija de un alcohólico redomado. Así que cuando Rosendo les informó alegremente de que quería presentarles a su futura esposa, Laurencia y Antonio aceptaron la noticia sin alegría. «Olvídate de esa Lucrecia, hijo. Su madre es una corrupta», intentó razonar Laurencia Flores con Rosendo. «¿Cómo vamos a mirar a los ojos a la gente decente después de esto?» «Pero si ni siquiera la has visto», replicó Rosendo.
Además, no quiero casarme con sus padres, sino con ella. Por favor, danos una oportunidad y déjanos conocerla. Lucrecia es una chica maravillosa, no como sus padres. Entiéndelo, Rosendo, dijo el padre con severidad. Nadie discute que Lucrecia sea una buena chica. Puede que sea una buena chica, pero solo ahora, mientras es joven. Pero cuando llegue a cierta edad, se le notará la mala leche. Y entonces, hijo, no podrás hacer nada contra esa herencia. Ya sabes, es ciencia. Papá tiene razón, asintió mamá. Piénsalo, ¿qué puedes transmitir a tus hijos a través de esos genes? Eso es un disparate. Rosendo sintió que la sangre le hervía en las venas de indignación. Puedes decir lo que quieras, pero yo solo viviré con Lucrecia y con nadie más. Con estas palabras, Rosendo golpeó la mesa con el puño y salió corriendo de la casa. Aquella tarde, Rosendo y Lucrecia estaban sentados en la azotea del edificio de 9 plantas donde ella vivía con su abuela. La brisa veraniega alborotaba suavemente la hermosa cabellera de Lucrecia, haciéndola brillar con un misterioso resplandor castaño a la luz de las farolas. Los jóvenes se envolvieron en un enorme plaid de punto y disfrutaron en silencio de la belleza de la noche de junio. El futuro cirujano sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y se la entregó solemnemente a la muchacha. Cuando ella la abrió, vio en su interior un elegante colgante de plata con forma de paloma, junto al cual había una cadena de plata similar que brillaba a la luz del atardecer. ¿Qué es?, preguntó Lucrecia sorprendida y un poco avergonzada. Es una muestra de fidelidad eterna, dijo Rosendo, jadeando de emoción, y tirando del dobladillo de su camisa tenía un collar de la misma pieza. ¡Dios mío, es precioso! Lucrecia sonrió feliz. Rosendo la ayudó a abrocharse el adorno y la besó con ternura. Lucrecia, solo tengo que aguantar unos meses más, sacarme el título y ya está. Te prometo que nos casaremos en cuanto me gradúe. Claro que el alojamiento no será muy bueno al principio, pero probablemente conseguiré unas prácticas en alguna ciudad lejana. Y entonces me darán un lugar donde vivir, así que no estaremos perdidos, Lucrecia. Confía en mí, eso es todo. ¡Ay, Rosendo, qué soñador eres! Lucrecia respondió riendo. ¿Qué haría yo en esa ciudad tan lejana? Aún me queda un año de estudios. Te conseguiremos un traslado, le prometió Rosendo seriamente. Hablaré con la gente adecuada, mi padre tiene muchos contactos, ellos conseguirán que te trasladen, y añadió Rosendo sonriendo. Hasta con beca. Recordaron aquella noche el resto de sus días, porque fue la más feliz de sus vidas, pero de repente todo se detuvo. Aproximadamente una semana después de aquella conversación, Lucrecia desapareció de repente. El joven novio la buscó por todas partes, tanto en casa de sus padres borrachos como en el piso de su abuela, pero no la encontró. Su abuela le contó a Rosendo que Lucrecia hizo las maletas de repente y se marchó, pero no le dijo a nadie dónde ni por qué. En la escuela de costura tampoco ayudaron al chico. Lucrecia parecía haberse esfumado sin dejar ni una sola pista sobre dónde encontrarla. Al cabo de otra semana, Rosendo fue llamado de nuevo por sus padres para una gran charla. Le dijeron que su Lucrecia se había liado con un tipo de la zona que iba en una moto de lujo. Era él quien se la había llevado lejos al norte del país. Así que ya no tenía sentido buscar a la novia infiel de Rosendo. Para demostrarlo, el padre llevó a su hijo cierto telegrama, redactado a posteriori. Decía, también supuestamente en nombre de su amada, que ella se marchaba definitivamente de aquel pueblo y pedía al futuro cirujano que nunca la buscara ni la molestara. Rosendo recordaba bien cómo entonces el mundo parecía haberse vuelto negro y rojo para él. Odio y celos fue todo lo que sintió en aquel terrible momento. Confiando en sus padres, se lanzó de cabeza a los estudios. Tras defender su diploma con nota, continuó sus estudios, compaginándolos con unas prácticas en uno de los hospitales más prestigiosos de la capital. Solo ahora, hojeando el material que le envió un detective, Rosendo lo supo. Su madre y su padre le habían estafado. De hecho, Lucrecia nunca había conocido a ningún motorista. A ella, igual que al chico, le dijeron que Rosendo tenía otra prometida mucho más prometedora. Así que la prometedora costurera no tiene nada que hacer cerca de una de las familias más respetadas del pueblo.
Lucrecia, desconsolada, se vio obligada a marcharse y Rosendo no tardó en conocer a la mismísima Olga, que se convirtió en un partido más lucrativo para él. Al final, el prometedor matrimonio se convirtió en años de cautiverio moral y físico para el cirujano de Santiago. Así, los padres del joven médico consiguieron, sin saberlo, arruinar varias vidas a la vez. El destino de Lucrecia Torres, según ha sabido ahora Rosendo, fue trágico. Se enteró de que estaba embarazada cuando se trasladó a otra ciudad donde no tenía amigos ni familia. Le costó adaptarse, se sintió indispuesta y tuvo que pasar el resto del embarazo en un hospital local. Desgraciadamente, el embarazo y el parto se cobraron un alto precio en la joven. Tras dar a luz, Lucrecia solo pudo vivir 2 años. Después murió de cáncer debido al estrés crónico. La novia de Santiago murió en cuestión de meses y nadie fue capaz de ayudarla. Le pusieron a la niña el nombre de Lucha y Lucrecia consideró que los 2 años que pasó con ella fueron los más felices de su corta vida. Durante todo ese tiempo, Lucrecia intentó trabajar en casa como costurera, haciendo pequeños arreglos de ropa. Y durante todo ese tiempo nunca renunció a su sueño de convertirse algún día en diseñadora de moda, pero el destino le deparó un destino diferente. Tras la muerte de su madre, Lucha fue internada en una residencia infantil, donde pasó toda su infancia y adolescencia sin apenas recordar a Lucrecia, salvo lo que pudo deducir de los vecinos de su madre en aquella época. Sin embargo, la niña no había olvidado ni por un momento el calor emocional que su cansada y enferma madre aún conseguía darle. Por eso la primera tarea y deber de su hija tras salir del orfanato fue encontrar la tumba de su madre y luego arreglarla. Lucha acababa de conseguir un trabajo como cocinera en una pequeña cantina del centro de negocios de la ciudad. Utilizó su primer dinero para arreglar la tumba de su madre y desde ese entonces vigila con regularidad el último lugar de descanso de su progenitora. Sin embargo, la tranquila vida de Lucha pronto empezó a tomar giros peligrosos, dolorosamente parecidos al trágico destino de Lucrecia. Al igual que a su madre, le presentaron a su futuro novio en una cantina que resultó ser nada menos que el hijo de un hombre influyente. El chico había vuelto ese año de vacaciones de sus estudios en Londres. Los sentimientos entre los jóvenes no tardaron en estallar, al igual que con la madre de Lucha. Sin embargo, a diferencia de Rosendo, el hombre rico no tenía prisa por declararse a su amada. Para él, ella no era más que un bonito juguete, una forma de divertirse en su tierra ancestral. Las cosas entre los jóvenes llegaron bastante lejos, y Lucha, que descubrió al cabo de un tiempo que estaba embarazada, se lo contó inmediatamente todo a su novio. Él, por supuesto, no quiso saber nada del bebé y ofreció dinero a la chica para que se deshiciera de él. El chico se apresuró a huir de vuelta a Inglaterra tras montarle un auténtico escándalo a Lucha. En el transcurso de la discusión, le prometió a Lucha que si se lo contaba a sus padres, dejaría de tener una vida tranquila y de trabajar en la ciudad. Lucha no era una persona tímida. Tras la marcha de su desventurado novio al extranjero, se arriesgó a pedir ayuda a sus padres. Y ahí estuvo su error fatal. Una familia de funcionarios, oliendo a la legua un posible escándalo, hizo absolutamente todo lo posible por destruir la vida y la carrera de la chica. A partir de ese momento, le negaron hasta el trabajo más sencillo, hasta el punto de que ni siquiera le permitieron fregar el suelo. A este ritmo, Lucha se encontró rápidamente por debajo del umbral de la pobreza, y ahora, completamente desamparada, se vio obligada a vagar como una mujer embarazada por las calles de la ciudad, de la que no tenía forma de escapar. Al escuchar la historia de su hija, Santiago no pudo contener sus roncos sollozos. Al fin y al cabo, solo ahora se había decidido a buscar a su prometida. Y es que hacía unos meses que su moribundo padre, Antonio Santiago, había confesado por fin el monstruoso engaño que él y su madre habían perpetrado contra la vida de su hijo y de su amada muchacha. El propio Rosendo no podía creer inmediatamente lo que había oído, pero cuando el padre demostró algunos hechos convincentes, al cirujano no le quedó la menor duda de que decía la verdad.
Tras el entierro de su padre, Santiago se puso inmediatamente a buscar un detective privado adecuado y tras decidirse por la agencia Ferrer, se arriesgó a pagar al sabueso una suma bastante elevada por adelantado, para que pudiera encontrarle alguna información sobre el destino de su primer y único amor. Francamente, el cirujano nunca esperó que el rastro que el detective fue capaz de sacar de la densa maraña del pasado pudiera acabar no solo conduciéndole a la tumba de su novia, sino también propiciándole un encuentro con su propia hija, ya que Santiago había perdido toda esperanza de ser padre algún día. ¿Por qué lloras, Rosendo?, preguntó Lucha sorprendida. Ella había pensado hasta el final que el hombre que la había ayudado en aquella incómoda situación de dinero no era más que un viejo conocido de su difunta madre. «Estoy llorando porque por fin he encontrado a mi verdadera familia», dijo el cirujano sin contener las lágrimas. «Lucha, lo que pasa es que tu madre y yo queríamos casarnos, pero las circunstancias fueron tan... En fin, me siento muy culpable ante ella». «¿Culpable?», preguntó la chica con cautela. «¿Por qué?». «Por no haber sido capaz de cuidar de mi propia hija. Lucha, aunque ahora te parezca una locura, soy tu padre. Espero que alguna vez puedas perdonarme y aceptar mi ayuda». Derribando la botella de agua, la chica, sin pronunciar palabra, se lanzó al cuello de su recién descubierto padre, lo estrechó en un abrazo y a pesar de su abultado vientre, se aferró a él lo más fuerte que pudo. «Papi, papi, lo sabía. Sabía que algún día me encontrarías, incluso cuando todo el mundo decía lo contrario. Yo siempre creí, siempre». La niña se apartó de la mejilla húmeda de lágrimas de Rosendo y tiró hacia atrás del borde de su viejo jersey. Sorprendido, Santiago se tapó la boca con la mano. El mismo colgante maternal, que había sido el símbolo de la fidelidad y el amor de su pareja, brillaba alrededor de su cuello. Tiró hacia atrás del cuello de su propio jersey, el mismo motivo que había estado alrededor de su cuello durante años. Lucha, al ver la misma paloma plateada, rió feliz, y en ese momento sus ojos se colorearon exactamente con la misma bruma azul clarísima que había tenido en momentos de sincera felicidad con los ojos de su madre. Pocos meses después, Lucha dio a luz a un niño robusto y sano, al que el propio Rosendo llamó Yves. Yves fue un verdadero regalo para su abuelo. El niño rubio y enérgico le recordaba a Santiago tanto a él como a su amada Lucrecia al mismo tiempo. El niño había heredado los mismos grandes ojos grises de su madre y de su abuela. Su padre le compró a Lucha un piso propio en el centro, cerca de su casa, para que pudiera ver a su hija y a su nieto todos los días. La joven madre estaba inmensamente agradecida a su padre, y por su parte, hizo todo lo posible para que su padre sintiera siempre el cariño familiar y el amor sincero de su hija. Al cabo de un tiempo, cuando Yves ya era un poco mayor, Lucha consiguió trabajo como verdadera subchef en uno de los mejores restaurantes de la capital. Ese mismo año la enviaron a Los Ángeles para unas breves prácticas en las que tuvo la oportunidad de aprender todos los secretos de la verdadera cocina de Hollywood. Y, por supuesto, la chica no se olvidó de mimar con platos increíbles a su padre, que desde entonces ha dejado de pasar las tardes en hambrienta soledad, contento solo con la compañía de su querido perro Chaplin. Un año más tarde, la hija de Santiago conoció a un chico estupendo que hacía prácticas en el departamento de Rosendo. Los jóvenes se cogieron cariño y al cabo de un tiempo surgió entre ellos un verdadero feeling que culminó en una magnífica boda a la francesa que se celebró en el restaurante donde trabajaba Lucha. El marido estaba encantado con Yves y lo aceptó como a su propio hijo. Ahora, mientras los jóvenes disfrutaban merecidamente de su luna de miel, Rosendo pasaba todo su tiempo libre con su nieto. El pequeño Yves podía pasarse horas jugando con el perro peludo de su abuelo sin sentirse cansado. Y es que este niño era uno de los primeros hijos de la familia Santiago que se sentía rodeado del cariño y los cuidados excepcionales de sus parientes desde hacía 2 generaciones. Eso significaba que este niño tenía todas las posibilidades de cambiar por fin a mejor el karma general de su familia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.